Cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder ser misericordiosos, porque si entendemos que esa misericordia que tuvo que para salvarme a mí como pecadora, es la misma misericordia que necesita mi hermano por el error que cometió o el pecado que tuvo. Que el Señor Jesús les bendiga mucho en este día. Vamos a continuar con la serie La madurez de Jesús. En el capítulo anterior, el hermano Daniel hablaba acerca de cuando Jesús fue al monte. Cuando Jesús iba al monte, subía a orar, hablaba con su padre y el padre le declaraba todas las cosas. Le decía qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, dónde tenía que ir. Incluso los silencios de Jesús nos habla. Todas las cosas que el Señor hacía era porque el Padre se lo declaraba. Y asimismo el Señor quiere que nosotros tengamos una relación tan íntima, tan perfecta, tan maravillosa, que pueda declararnos, que pueda hablarnos, que pueda dirigirnos, que pueda exhortarnos, que pueda direccionarnos donde quiera que nosotros vayamos, que Él nos vaya dirigiendo, que nos vaya diciendo las cosas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de otro tema, de otra enseñanza que el Señor nos quiere entregar a través de estos versículos. En Juan 8, del 1 en adelante, dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y una vez más podemos ver en esta historia el corazón precioso de nuestro Maestro, el corazón hermoso de Jesús, que una vez más mostraba su misericordia y nos enseñaba que nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Así como Jesús mostraba su misericordia, porque vemos acá tres escenarios en el cual estaba Jesús. Jesús primero estaba orando, luego Jesús estaba enseñando y luego Jesús estaba haciendo. Él no solamente se quedaba en orar ni en enseñar, sino también en hacer. Tal vez él oraba y decía: Señor, Padre, quiero mostrar tu reino, quiero mostrar tu esencia, quiero mostrar lo que tú eres. Y después lo enseñaba y le decía: miren, este es el perdón, tienes que perdonar, ustedes tienen que amar. No sabemos qué lección podría haber estado dando el Señor, pero después dice que Él lo demuestra. No solamente lo conoce, lo sabe, lo ora, sino que lo demuestra esa misericordia. Y asimismo nosotros, cuando oremos y le digamos: Señor, quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, quiero tener tu esencia, quiero ser una persona que se identifique contigo, que haga lo que tú realizas, que cuando llegue esa instancia, cuando llegue ese momento, que tal vez no va a ser hoy día, no va a ser mañana, pero en algún momento va a venir esta situación y van a pedir tu opinión y te van a decir: ¿y tú qué dices? Y tenemos que actuar como Jesús actuó, mostrando misericordia, mostrando compasión, porque dice que así se revela la identidad de los hijos de Dios. Dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si mi Padre es misericordioso, yo tengo que ser misericordiosa. Porque ¿qué dice acerca de Dios? Dios es rico en misericordia. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Él muestra su bondad, Él muestra su misericordia de continuo con nosotros.
Entonces nosotros también tenemos que mostrar esa misericordia, esa compasión, ese amor hacia los demás. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder ser misericordiosos, porque si entendemos que esa misericordia que tuvo que para salvarme a mí como pecadora, es la misma misericordia que necesita mi hermano por el error que cometió o el pecado que tuvo, que yo no soy nadie, si el mismo Jesús dijo, ni yo te condeno, que Él siendo perfecto, Él siendo santo, Él no teniendo pecado, que Él decía, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Él podría haber arrojado la piedra, pero Él no la arrojó porque le dijo, ni yo te condeno, mostrando su identidad de hijo, porque ahí estaba mostrando la misericordia, estaba mostrando que era un hijo de Dios, que era el hijo de Dios, que era el cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, porque ninguno podía condenarla, ninguno podía levantar la piedra contra ella. Y muchas veces nosotros sí lo hacemos. Sí hacemos que cuando un hermano comete un error, cuando una persona vemos que hay un pecado, queremos tirar la piedra de inmediato y juzgar a esa persona. Y tenemos que pensar en esto, que si Jesús no lo hizo, teniendo todo el derecho, Él no lo hizo, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a las personas. Nosotros los que nos toca, los que nos compete como discípulos, como hijos de Dios, es amar y hacer misericordia, amar la misericordia, amar a mi hermano, tener la misma misericordia que el Señor tuvo conmigo, tenerla con mi hermano. Porque así vamos a reconocer que somos verdaderos hijos de Dios. Y en eso también se ve, como en este capítulo, se ve acerca de la madurez del Señor, de tener esa misericordia, porque un inmaduro no puede mostrar misericordia, porque el inmaduro va a centrarse en él. En cambio, el misericordioso se va a centrar en los demás, va a entender que la misericordia no solo para mí, no es solamente que Dios tiene misericordia de mí, Dios tiene misericordia de mí, y como Él tiene misericordia de mí, yo voy a tener misericordia de los demás, yo voy a poder mostrar la misericordia, extender esa misericordia, porque entiendo que esa misma misericordia que yo necesité y que yo necesito diariamente, es la misma misericordia que necesita mi hermano. Espero que esta palabra les haya bendecido, así como bendijo mi vida, y que podamos ser misericordiosos, que podamos mostrar esa identidad de hijos de Dios.